Ministerio Internacional Cabó. Entre sales y luces, vayan conmigo al libro de Mateo en esta mañana, porque es la palabra de Dios lo que transforma nuestro conocimiento, lo que transforma nuestra vida es su palabra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a continuar en esta serie que habíamos comenzado la semana pasada acerca del Sermón del Monte. Y decíamos que el Sermón del Monte, en cuanto a capítulos, termina prácticamente en el capítulo 7. Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús, en el pasaje anterior, ha descrito el carácter de sus seguidores. Ahora habla de la influencia sobre el mundo. Emplea una metáfora de la sal y la luz para explicar el papel que hemos de desempeñar en el mundo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Miren esta connotación tan importante. Hay un pronombre, vosotros, que está haciendo una inclusión de un grupo de personas. Y luego utiliza la expresión sois, que es una comparación directa. Por eso es una metáfora. Sois la luz del mundo y sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, atentos allí en ese texto bíblico, por favor. Fíjense que en esta relación hay un punto y una coma. En nuestro lenguaje, cuando hay un punto y una coma, quiere decir que hay un cambio de idea, ¿verdad? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Pasa a ser una oración interrogativa. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es interesante cuando tú estudias ese pequeño texto, porque encierra una gran idea. Hasta aquí todo va bien. ¿Por qué Jesús se detiene entonces en decir que cuando la sal se desvaneciere, ya no sirve más para nada? Así como la sal evita la corrupción sobre la carne y otros alimentos, así los hijos del reino de Dios debemos impedir que mientras nosotros estemos aquí, el mundo corra rápidamente a una corrupción moral. O sea, el papel de la iglesia del Señor es que mientras esté en la tierra, debe hacer todo lo que está a su alcance para que el mundo no se desvanezca mucho más rápido. Para poder entender lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, en este pasaje vamos primero a las funciones de la sal. Jesús no utilizó la sal únicamente porque en su contexto geográfico ellos eran pescadores y el mar, hay unas minas de sal, pero evidentemente el mayor productor o la mayor mina de sal en el mundo es el mar mismo. Y siempre hemos entendido que el mar tipifica las naciones, tipifica el mundo, las muchas aguas. Vamos a Levítico capítulo 2 versículo 13. Como son varios textos, va a ir apareciendo en nuestras pantallas. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Nosotros entendemos en el Antiguo Testamento que las ofrendas tenían que ver con ese holocausto que se presentaba para que los pecados no fueran perdonados. Cristo fue la ofrenda perfecta. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya, ¿qué harás? Ofrecerás sal. ¿Usted ha ido a visitar a alguien que le ofrezca sal? Nosotros hoy tenemos una mala interpretación de la sal. Porque cuando alguien ha tenido una mala racha, uno le dice, ves al mar a sacarte esa saladera que tienes. Y los agüeros de nuestra costa dicen que cuando uno le cae sal, le cae la saladera, ¿verdad? Pero evidentemente y históricamente la sal, la razón por la que se recomienda el uso de la sal en las ofrendas presentadas al Señor, era debido a la propiedad que posee, propiedades fuertemente preservantes, y por eso vino a ser emblema de incorrupción y pureza. O sea que el Señor está diciendo que usted y yo somos emblema de gente que es pura,
Dios insiste mucho en la pureza del corazón. También da un pacto perpetuo, una reconciliación perfecta y una amistad. Mire, la sal era tan valiosa en el mundo antiguo que a los soldados romanos les pagaban con sal. Y de allí viene la palabra salario, que su original sería salarium. A la gente le pagaban con sal. Tú eres la sal de la tierra. Uno de los efectos que debe producir la sal es sed. Y cuando el Señor está diciendo que tú eres la sal de la tierra, está hablando de tu nivel de influencia sobre la sociedad. Y nosotros lo que hicimos por años fue que nos alejamos de la sociedad. O sea, la iglesia se encerró porque los demás nos iban a contaminar. Algunos dejaron de estudiar porque Cristo ya venía, íbamos a perder el tiempo en las universidades. Y en fin se cometieron una serie de errores y perdimos nuestra influencia sobre la sociedad. El propio caminar de la vida produce sed. Encontramos que Jesús se relaciona con una mujer llamada la mujer samaritana. Le habla de la necesidad de tomar agua de la vida eterna. Vamos a leer este pasaje, Juan capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Nosotros conocemos que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Qué más dice? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer tenía una gran necesidad espiritual en su vida. Recordemos que Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Esta mujer tenía una profunda necesidad en su vida. Y ella lo que fue a buscar fue agua. Podría ser cerca de las 12 del mediodía a este pozo. Ella fue a saciar su necesidad física y se encontró que Jesús podía saciar su necesidad espiritual. Eso equivale que cuando tú eres sal en Dios, mucha gente va a venir con necesidad. Y si en tu vida está corriendo ríos de agua viva, tú vas a poder dar vida al que tiene muerte. Pero muchas veces cuando somos creyentes, no queremos que nadie se entere donde trabajamos que somos creyentes. Muchas veces lo único o lo último en lo cual pensamos es en saciar la necesidad de la gente a nivel espiritual. La iglesia tiene que producirle sed al mundo. La gente tiene que decir, yo necesito a Dios. Entonces es por eso que la iglesia debe hacer la obra social. Porque en la obra social, cuando le llevas pan al que no tiene, le estás dando la necesidad material, como esta mujer que buscaba ¿qué? Agua. Y en medio de su necesidad material se van a encontrar que Dios puede saciar su necesidad espiritual. Ese es el nivel de influencia que la iglesia de Cristo tiene que tener. Ahora voy a hablar un poquito más. Algunos creen ahora que introduciéndose a la vida política, entonces van a influenciar. Y resulta que a la iglesia le ha pasado lo que Cristo dijo, se ha desvanecido la sal. Porque resulta que ellos no convierten a la gente, ellos se convierten al sistema. Y todos aquí conocemos de alguna manera que el sistema electoral colombiano es uno de los sistemas, hasta ahí lo dejo. Aquí algunos dicen que si usted tiene un amigo en la red,
usted queda ganador. No he dicho nada. Entonces fíjense ustedes que esos niveles de influencia están en la iglesia. Si un candidato quiere traer mayor número de votos, hace transhumancia electoral. A los amigos los pone en sus puestos, no por mérito, sino porque son amigos. Y así todos sabemos cómo funciona la política. Pues la política de nuestro país ha influenciado a la iglesia de Cristo, porque la iglesia se ha desvanecido y ha perdido su sabor. Entonces ya los políticos vienen y dicen, préstame porque yo te voy a dar para el lote para que construyas. Te voy a dar becas, subsidios, y hemos prestado el altar de Dios Santo para que manos impías se suban. Porque hemos perdido nuestro sabor. Esa no es únicamente la manera de influenciar el mundo. No quiero decir con esto que no tengamos participación en la vida política, pero es que si la vamos a hacer debe ser guiada por Dios. Y fíjense ustedes que la iglesia hoy tiene o equivale el nivel de corrupción de la iglesia al nivel de corrupción de la política colombiana. Hoy la iglesia lo que tiene es una transhumancia de ovejas. Yo tengo más de casi 20 años de conocer al Señor y he predicado más de 14 años, ¿verdad? O sea, casi toda mi vida ha estado en servicio al Señor. Y en las iglesias que he estado, he notado un fenómeno. Voy a esta iglesia y veo unos rostros. Y de pronto me invitaron 3 meses, ya no veo esos rostros, pero a los 4 meses fui a otra iglesia y los que estaban allí están ahora en otra iglesia. Eso equivale a que la gente no se está convirtiendo, sino que lo que hay es una transferencia de personas. Porque qué bueno es pescar en pecera y no en océano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La transferencia, mi hermano, no es crecimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces fíjense, Cristo lo que produjo fue sed. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Dónde está tu sal? ¿Será que tu sal está produciendo sed en la vida de la gente? Si la semana pasada hablábamos del carácter de las personas en Dios, yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la manera de influenciar al mundo? ¿Cuál es la manera que la gente nos identifique a nosotros? Pues cuando la gente vea tu vida, tiene que decir, Julano, Sutano, tiene algo extraordinario en Dios. Y eso es lo que yo necesito en mi vida. O sea, es nuestro testimonio. Hoy hay una era nueva, una era de posmodernidad. Y tenemos que entender que la gente en la posmodernidad ya no piensa igual como antes. Un joven de los años 80, si tenía que irse de Barranquilla a Bogotá a pie en una protesta por sus derechos, lo hacía. Hoy no. Hoy buscamos otras maneras, porque hoy somos más individualistas. Y ya la gente no cree tanto por palabreríos, sino por la vida de la persona. Entonces son esos actos, son esas acciones los que dicen qué tanta sal somos. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será qué? Salada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué lamentable es que nosotros en estos momentos estamos perdiendo nuestro sabor. Estamos perdiendo la esencia de ser buenos cristianos. Porque nosotros hemos concebido a Dios de una manera. Y esa manera nos permite hacer lo que nosotros queramos. Entonces ya la gente no tiene compromisos en Dios.
Ya la gente no decide cambiar su vida en pos del Señor. Y esto es grave, porque estamos siendo hollados por los hombres y estamos siendo echados fuera. Para el mundo que camina en oscuridad de la ignorancia espiritual y el pecado, los cristianos deben ser como luces. Son luz por medio de la cual pueden ver la verdad de Dios. Mateo 5:14. Allí mismo, ¿qué dice el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y fíjense que ocurre la misma estructura gramatical. Nuevamente una idea y un punto y coma. Será asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas ¿qué? Obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. O sea, la gente va a glorificar a Dios ¿cuándo? Cuando ve buenas acciones en tu vida. Resulta que en la cultura de Judea del primer siglo, por cuestiones de seguridad, las lámparas no las colocaban arriba, sino abajo. Entonces el Señor está diciendo que tu luz tiene que ser colocada ¿dónde? En el candelero. Y esto es poderoso, porque resulta que en el tabernáculo el Señor les pidió que construyeran un candelabro. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Él se presentó a la iglesia en Apocalipsis, les dijo que Él era un ¿qué? Un candelabro en medio de ellos. El Señor dijo que nosotros somos ¿qué? La vid o los pámpanos. Ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Y el que está en mí lleva mucho fruto. O sea que la gente pretende producir buenas obras lejos de Dios. O sea, tú no puedes ser luz, un solo foquito en medio de la oscuridad. Eso es lo que está diciendo el Señor. Sino que muchas luces tienen que alumbrar en medio de la oscuridad. No podemos pretender ser buenos alejados de Dios. Porque en el instante mismo en que tú te sueltas de la presencia de Dios, ya tú dejas de ser bueno. Porque la pérdida de comunión con Dios irrumpe nuestra relación con los demás. Estamos siendo luz. Estamos siendo sal en nuestra sociedad. La Biblia dice que nosotros no podemos ser colas sino cabeza. Y nosotros eso lo hemos interpretado de que nosotros siempre tenemos que estar arriba. No coincido que un cristiano sea un mal estudiante. Si usted es un cristiano de verdad, allí es el momento en que usted tiene que ser luz. ¿Aló? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son buenos cristianos? Allí es donde tú tienes que ser cabeza y no cola. Para que la gente diga, mira, este hombre es responsable. Y tú puedes decir, es que no soy yo, es que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tú no puedes ser el trabajador irresponsable de tu empresa. Ves a donde Juana. Ah, no, esa vive orando. Estará ayunando. No vino hoy porque estaba en la iglesia ayer el domingo. Y llega tarde. Vosotros sois la luz del mundo. Y los ojos de la gente están puestos sobre nosotros. Amén. Lógicamente somos seres imperfectos, ¿verdad? Pero donde nosotros podamos brillar con la luz de Jesús, tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos glorifican al Señor? Nuestro propio caminar con Dios tiene que definirnos. Servir como luz realmente. Cristo es la luz del mundo. Los creyentes son la luz solamente en la medida en que Cristo mora y reina sobre sus vidas. Más bien el creyente refleja la luz de Cristo. Ok.
¿A cuánto les gusta la luz amarilla? Yo siempre he percibido que la luz amarilla es como triste. Da esa sensación de tristeza, ¿verdad? ¿Y a cuánto nos gusta la luz blanca? ¿Qué diferencia? Dicen los expertos que ¿cuál de las luces es mejor para los ojos? Y lámpara del cuerpo son ¿qué? Los ojos. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿La luz de Cristo o la luz del mundo? ¿O estás en tiniebla? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted, por ejemplo, va a comprar un foco de luz amarilla, la diferencia de precio entre la luz blanca y la luz amarilla es casi de un 300%, si no es más, porque a veces uno consigue en un precio equivalente un foco de esto en 1,000 pesos, de luz amarilla, ¿verdad? Y mínimo un buen foco de luz blanca está sobre los 6,000 pesos. ¿Qué te está alumbrando a ti? ¿La luz de Cristo? ¿Qué está reinando en tu vida? Cuando la luz está encendida, para cumplir su función debe colocarse en un lugar alto y visible, como una ciudad asentada sobre un monte para que todo el mundo la vea. Sería absurdo encender una lámpara cuya función es iluminar la oscuridad, colocarla debajo. ¿Verdad? Tiene que estar ¿dónde? Arriba. ¿Dónde estás tú, mi hermano? Sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros, la motivación debe ser ¿cuál? Glorificar a Dios con nuestras vidas. Yo estoy preocupado por la serie de creyentes que se están levantando hoy. Gente con falta de doctrina bíblica. Por ejemplo, hay gente que todavía confunde la revelación con la iluminación. ¿No entienden eso? Ya toda la revelación fue dada, porque no le colocarás ni más ni menos a la palabra de Dios. Ahora lo que tú necesitas es iluminación para poder entender esa verdad de Dios. Porque estabas ¿dónde? En oscuridad. Y hoy estamos viendo gente con una carencia doctrinal profunda. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? La gente dice, sí, yo leo la Biblia. Me leo 10 capítulos diarios. Ok, muy bien. ¿Usted está estudiando la palabra de Dios? Bueno, hermano, yo hay cosas que no entiendo. Por eso precisamente es que debemos escudriñarla. No dice que la leas, dice escudriñarla. Porque en ella os parece que está la vida eterna. Porque el leerla puede simbolizar un acto religioso, pero el estudiarla es encontrarte con la vida de Dios. Amén. ¿Sabe cuando usted dice, yo siento que mi vida está cambiando? Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, porque Él es vida. Cuando tú buscas el corazón de Dios en su palabra, lo vas a encontrar. Usted no puede seguir siendo una luz intermitente que se recarga de domingo a domingo. Porque aquí cantamos y decimos, yo te venceré, porque Jehová te entregará hoy en mis manos. El diablo no va a venir el domingo por ti. Va a venir el lunes cuando ya no estés en el culto. Y esa batería de esa luz que ya está más descargada. Y entonces te va a decir Satanás, ¿y ahora quién te está venciendo? Porque nuestra vida está descargada espiritualmente, está fuera de luz. Porque ni siquiera somos aquellos que describió el Señor en el capítulo 5. Y ahora menos vamos a ser sal ni luz. Hay gente que uno le dice, tú no eres ni sal ni agua. Pero aquí hay gente que no es ni sal
ni luz. Ahora voy a hacer una pregunta mucho más drástica. ¿Cuántos cristianos verdaderos conoce usted? ¿Será que le caben en esas manitos que usted tiene? Sobran dedos, dicen por aquí. ¿Cuántos cristianos de verdad conocemos? Yo he escuchado gente diciendo que un líder, por ejemplo, los estafó. Yo he escuchado otros diciendo que el líder se llevó a la muchacha de la congregación. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde está esa sal? ¿Dónde está esa luz? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios está aquí en esta mañana. ¿Sabe qué ha pasado con nosotros? Que creemos que la vida cristiana es una burbuja. Y gente que se metió dentro de la burbuja. Hay una historia muy interesante que ocurrió en los años 70 en Houston, Texas. El niño de la burbuja. Algunos recordarán aquí, los que tienen entre 40 y 50 años, recordarán el niño de la burbuja. David Vetter era un niño que nació con, voy a tratar de decir esta palabra, inmunodeficiencia, ya la dije, ¿verdad? Es decir, que todo le hacía daño. Y entonces la solución que encontraron fue colocarlo en una burbuja y le limpiaban el aire. No voy a utilizar términos médicos. Le limpiaban el aire y ahí lo metieron. Él vivió durante 12 años de su vida. Y esto fue para evitar que muriera. Cuando dice el autor de la biografía de este chico, dice, cuando tenía la edad suficiente para comprender el alcance de su situación, pidió recibir el único tratamiento disponible para su enfermedad hasta ese momento, un trasplante de médula ósea. Para evitar que David muriera en cuestión de meses o años, sus padres tomaron la difícil situación de criarlo en un ambiente estéril, lejos de microorganismos. Pero este niño vivía una gran depresión porque él veía a los niños jugar desde la burbuja y no podía jugar. Veía a los demás comer y él no podía comer. Sus padres podían darle la mano, pero no sentir su mano, porque él estaba en una burbuja. En una de las crisis que este niño David entró, le dijo a su psicóloga, ¿para qué yo voy a la escuela? ¿Para qué yo estudio? Le daban clases a domicilio si yo sé que voy a morir. ¿Para qué necesito esto? No podía ver y hablar con su familia. No podía percibir las caricias a través de las paredes plásticas. No podía sentir el calor de un abrazo. Así vivimos muchos cristianos, dentro de una burbuja que nos impide acercarnos al calor de Dios. No puede ser luz cuando tu vida está en una burbuja fuera de Dios. La única vez que su madre lo tocó en 12 años después de haber nacido fue minutos antes de morir. Por segunda y última vez pudo tocar a este niño. Mis amigos, mis hermanos que están aquí esta mañana, quiero hablar de dos grandes asesinos espirituales de la vida de los creyentes. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Ustedes están en un silencio impresionante. Dos grandes asesinos. Y aunque Mateo tiene dos grandes descripciones, yo voy a tomar dos. Y uno de ellos es la ira. Hay muchos cristianos bien intencionados que son irritables. Están enojados y peligrosamente frustrados en su vida personal. Con el tiempo están frustrados. Esa frustración produce consecuencias terribles. Y les voy a dar un ejemplo de un hombre de Dios que es
tipología de Cristo y que era iracundo. Moisés nos da un ejemplo de esto. Era un hombre de mal carácter. Cuando se encendió su ira, decidió asesinar a un egipcio. ¿Verdad? Después tuvo que huir de su tierra natal, permaneció fuera de ella por muchos años. Vamos a leer bien este texto esta mañana. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Y empieza a definir un mandamiento. No matarás. Dos grandes asesinos vamos a hablar esta mañana. 1, no matarás. Punto y coma. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Está clarito. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Algunos dicen que la ley era como más berraca, más severa que la gracia, pero es que a la gracia le colocaron adicionales. ¿Ah? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo volvemos a leer. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a ir a una gran historia. Números capítulo 20, versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hasta ahí todo iba bien. Esa era la voz de Dios. La ira, mi hermano, descontrolada, la ira descontrolada deshonra a Dios. Es una señal de desconfianza. Porque cuando Dios le dio instrucciones a este hombre, él tenía que ¿qué? Obedecer. Los ataques descontrolados de ira son los impulsos de la desobediencia. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. El hombre estaba rabioso, tenía mucha ira. Con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Escuche esto, la ira de la carne revelamos que estamos confiando en nosotros mismos y no en Dios. En los versículos anteriores vemos cómo Moisés pasa de la frustración a la ira de la desobediencia. A causa de eso Dios le dijo: no entrarás en la tierra prometida. Dese en cuenta que Dios le dijo que iba a salir ¿qué? Agua. El milagro se produjo, pero la santidad de él no estaba revelada por el milagro. Que es poderoso, ¿no? Los milagros no son sinónimo de santidad. La señal se produjo, pero la santidad de Moisés estuvo comprometida. Dios le dijo: por lo que hiciste, no vas a entrar. ¿A dónde? Y ahora les voy a mostrar algo. Volvamos a Mateo. Cualquiera que diga ¿qué? Necio o qué? Fatuo. Necio viene del vocablo raca, que significa cabeza vacía. Él le dijo a los de Israel rebeldes. ¿Saben qué significa fatuo? Se refiere a renegado o rebelde. O sea que la descripción que está haciendo el Señor fue todo lo que hizo Moisés. Moisés en ese momento, ¿qué hizo? Asesinó al pueblo. Él los llamó rebeldes. Le dijo: fatuos. Vengan y vean lo que Dios va a hacer. Hay gente que llama a otros líderes espirituales rebeldes porque no están de acuerdo con lo que ellos piensan. Yo les recomiendo que lea este versículo. ¿Aló?
¿Usted leyó eso? Yo veo mucho silencio aquí. Yo apenas que ustedes cierren los ojos me voy por aquí. Nuestra ira descontrolada deshonra a Dios. ¿Cómo puedes ser tú sal si no controlas y no tienes dominio propio sobre tu ira? Es decir, no eres un carácter procesado por Dios. Ojo, esto no lo estoy diciendo yo, por eso les traigo hasta los versículos bíblicos para que los vean. ¿Verdad? Si ustedes no están de acuerdo conmigo, también arranquen esa página de la Biblia. De paso, ¿no? Por tanto, y esto es poderoso, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué más dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Dios está diciendo, tú no puedes traer ofrenda, tú no puedes traer oración a mi presencia si tu vida no está reconciliada con tu prójimo. Porque Dios está diciendo, a mí me importa más la comunión entre unos y otros que el dinero de la gente. ¿Aló? A Dios no le interesa tu dinero porque Él es el dueño del oro y la plata. Dios no es un Dios pedigüeño por allí. Dios está diciendo, tu ofrenda se hace válida en mi presencia cuando tú tienes comunión unos con otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo está tu comunión con tu hermano? ¿Estás a paz? Y sigue diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último. Hay gente que está en una burbuja en su vida y no puede ver a Dios porque no ha arreglado cuentas con mucha gente. Porque tiene todavía su pasado y no ha podido superar su pasado. ¿Qué era Moisés? Que cuando no tenía el liderazgo de Israel mató a un egipcio. Y ya venía el pueblo molestándolo y ya el hombre estaba molesto hasta el día que cogió rabia. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cogió rabia, ¡puf!, golpeó la peña 2 veces y casi que compromete su salvación. Ojo a esto lo que voy a decir. Y la peña era Cristo. La peña de Oré que está brotando era Cristo. Cuando tú golpeas al mismo cuerpo de Cristo, estás golpeando a Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Un cuerpo. Y como somos el cuerpo de Cristo, cuando la mano le pega al pie, está golpeando al Señor. Sama y guía la mashohamaya. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Así que cuando tú levantas la mano contra tu hermano injustamente, ¿tú qué estás haciendo? Estás golpeando el cuerpo de Cristo. Y el Señor está diciendo, cuando mi hermano venga y te presente ante mí, que yo soy el juez, porque Dios es el juez, no vas a salir de allí. Hay gente que está en una cárcel, que está en esa burbuja espiritual. En un momento de mi vida, alguien empezó a hablar muy mal de mí en esta ciudad. Y a todo el que se encontraba le hablaba mal. Yo no sabía qué hacer. Yo quería demandar a esa persona legalmente. Y me llamaban y me decían, están diciendo esto de ti. Y otros creyeron, otros no creyeron, en fin. Un día llorando el Señor me dice, denúnciala delante de mí. Y yo me paré y fui y le dije, Señor, vengo a denunciar a esta persona por injuria y calumnia. Y he visto a Dios responder. Y he visto a Dios juzgar a esa persona. Pero el Señor un día también
me llamó una mujer y me dijo, escuché una prédica en la iglesia respecto a esto. Y esta mujer, siendo una pequeña oveja, me llamó y me dijo, yo siento de orar por usted. Y pues yo recibí esa oración y creo que vino del corazón de Dios. Y esta mujer me decía, el Señor te va a ayudar a perdonar a tus enemigos. Y un día el Señor los va a poner al frente tuyo. Y cuando el Señor los ponga al frente tuyo, habrás tenido la victoria. ¿Verdad? Si usted, hay gente que se levanta contra uno sin causa. Pero hay otras ocasiones que nosotros hemos dado motivos para eso. Y por eso tenemos que reconciliarnos unos a otros. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Si estás golpeando al cuerpo de Cristo, ve y reconcíliate con tu hermano. Fíjense que aún para tomar la Santa Cena del Señor dice que estemos a paz y salvo entre unos y otros, ¿verdad? Y ustedes se imaginan una pequeña congregación como esta, no tomar la Santa Cena, todo el mundo se da cuenta. Y en los tiempos de antes, en esas pequeñas iglesias, yo recuerdo que cantaban hasta discos para recordarle a uno que no tomara la cena del Señor indignamente. Y recuerdo que una vez estábamos en una Santa Cena y había una mujer que el pastor dijo, busque a alguien por favor, si la ha ofendido, y como que se había peleado con una hermana de la congregación. Y esta mujer empezó a gritar, ¡Juana! Todo el mundo, 20 personas, todo el mundo voltea. ¡Yo te perdono! Pero yo no dejo de tomarme la cena del Señor hoy. La Juana no estaba en el culto, pero toda la iglesia se enteró del problema que tenía, ¿verdad? Porque es que en una iglesia no tomarse la Santa Cena, todo el mundo va a decir, esa está en pecado porque no se tomó la Santa Cena. Hermana Nelly, ¿qué hizo Julana? Yo creo que el cuento se lo sabe Luz Marina. No, llámate a Mary, que Mary es la que le cose, entonces Mary sabe. Damos gloria a Dios. Y entonces todos terminan contaminados con el pecado, hiriendo al cuerpo de Cristo. Entonces todos son indignos para tomar la cena del Señor. Mire, el evangelio es sencillo y complejo a la vez. Hay gente que dice, yo ayuno, yo oro. Gloria a Dios. Y el Señor lo que te está pidiendo es que tú te pongas a cuenta con tus hermanos. Y para uno es más difícil ponerse a cuenta con la gente que orar y ayunar. ¿De qué te sirve ayunar y orar si tu ofrenda no está siendo recibida ante el cielo? Y no está siendo recibida porque no estás a cuenta con tus hermanos. Y esto lo hemos venido reiterando porque es el pensamiento de Dios. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. Amén. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a otro grande asesino, el adulterio. El séptimo mandamiento tiene como fin proteger y asegurar la familia. Jesús enseña ahora que la pureza comienza en la mente. El acto externo en el Antiguo Testamento era lo principal, no lo que se pensaba. Y el acto externo solo es la consumación de la concupiscencia interna que se tiene. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mucho tuerto estaría en la iglesia del Señor. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, varios mochitos ya, y échala de ti, pues mejor que es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Eso sí no es literal, tengan cuidado con eso. ¿Ah? Quien comete adulterio, dice la Biblia, le falta sensatez. Pero más allá de la posición moral de la sociedad, en las implicaciones que tiene este pecado. Resulta que Pablo define en Corintios que quien fornica, fornica contra su propio cuerpo, es decir, peca contra su propio cuerpo. Y cuando tú lees, por ejemplo, los profetas menores, especialmente en el Antiguo Testamento, encuentras que Dios habla de ese adulterio de Israel. Porque la relación entre Dios Padre e Israel era una relación de maridos, de esposos, ¿verdad? Y él está diciendo que Israel le fue adúltera, un adulterio espiritual que cometía. Y cuando Pablo está diciendo que el que fornica, fornica contra su propio cuerpo, casi siempre el adulterio implica el acto de la fornicación. Entonces fíjense ustedes que lo que nos está enseñando es que cuando tú tienes contacto a nivel sexual con otra persona, lo que está en esa persona se te transfiere a ti. Por eso la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen, ahora son ¿qué? Uno es. Por eso es tan grave el adulterio. Y Jesús está diciendo que el adulterio nace ¿dónde? En la mente. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué hace la sal? Evita la corrupción, evita que se corrompa, ¿verdad?, el alimento. Y dice que el que comete adulterio está corrompiendo ¿qué? Su alma. Por eso nuestra sociedad que está llena de infidelidad. ¿Qué están diciendo hoy? Que con la creciente movimiento de las redes sociales, la infidelidad está creciendo y ahora es mucho más fácil. Porque existen sitios en la internet especiales para que la gente tenga citas para adulterar. Y hay países, por ejemplo, que era un delito el adulterio, países como México, pero que abolieron esta ley. Dentro de Latinoamérica, uno de los pocos es Puerto Rico, que es un delito el adulterio. Y Dios siempre habla del adulterio porque Él está hablando de lo siguiente. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De las motivaciones internas del corazón salen los malos pensamientos. Por esa razón debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a la palabra de Dios para que ésta prevalezca y nos libre de toda tentación. Porque con la palabra de Dios venció Cristo a Satanás cuando fue tentado. Manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Adulterio es una manifestación de nuestra naturaleza humana pecaminosa que solo se puede combatir con el crecimiento espiritual. Si Dios hubiese dicho que era bueno que el hombre viviera en poligamia, no le hubiese hecho una sola Eva a Adán. Vive en el paraíso que tú has deseado, Adán. Y eso es lo que muchas religiones le pintan a la gente. Tendrás mujeres en el paraíso. Y eso no fue lo que la Biblia planteó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es lamentable
que dentro de la sal y la luz el adulterio abunda. Hermanas con hermanos con derechos. Damos gloria al Señor esta mañana. Quiero terminar con una tercera verdad que está asesinando a la iglesia del Señor. Porque cuando estemos en el cielo, al primero que van a llamar de Cabot es a su pastor. Y a ese es el que mal o peor o bien le puede ir. Gloria a Dios. Por eso es que no es fácil ser pastor. La gente hoy lo mira como que la posición que te da esto, pero cuando estés frente al Señor vas a saber lo que es bueno. Y hay una gran mentira creciente en la iglesia del Señor y está dentro del Sermón del Monte y quiero desglosarla con ustedes esta mañana. Aquí el tiempo sí corre. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Hoy a la gente le están diciendo en la iglesia que los cristianos no podemos juzgar. Que los cristianos, cuando un líder hace algo, uno no puede decirle nada. Porque cuando tú veas a tu pastor Pablo, él es don bueno. Él no hace nada. Tú tienes que rendirle pleitesía. Cuando tú veas a ese chiquilín por ahí, él no hace nada malo. Tú no estás en la autoridad de juzgarlo, porque él es el ungido de Jehová. ¿Qué tan ciertos son todas esas verdades? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y tal vez el versículo más polémico al referirse en respuesta a lo que acabo de decir es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, cada versículo de la Escritura debe ser leído en su contexto si vamos a entender propiamente su significado. Porque un versículo sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Cuando uno tiene discusiones acaloradas con ciertas personas, la gente lo primero que te dice: hermano, no juzgue para que usted no sea juzgado. Déjelos que Dios los va a juzgar. Ok, vamos a ver esto. Mateo 7:1. Estamos todavía en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso es cierto. Yo seré misericordioso con los misericordiosos. Y el Señor, cuando habla de exhortar y de corregir, dice que tú debes corregir con amor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Oh, ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Ya esto tiene tinte para quien iba dirigido. ¿A quién el Señor llamaba hipócrita? A los fariseos y escribas. ¿Quiénes estaban juzgando al pueblo? Los escribas y fariseos. Esto tiene ya una aclaración, ¿sí o no? Muy bien, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Después dicen que uno aquí habla muy duro. Bien, fíjense ustedes que el mismo versículo se refiere a un juicio hipócrita, o sea, un juicio que no tiene las garantías del caso. Me estoy haciendo entender, estamos explicando solo este texto. Y habla de sacar primero la viga que está en tu propio ojo antes de juzgar a los demás. De una vez iba en un avión y delante de mí iba un político y el político le estaba hablando al hijo de ser honrado. Yo no pude entender eso. Tremenda viga que tenía ese hombre, ¿cómo puede hablar de honradez? ¿Verdad? Permítame comenzar con algunas definiciones más antiguas de la palabra juzgar. ¿Cuántos vinieron a aprender esta mañana? Si vamos al hebreo, juzgar significa en primer lugar dirigir o guiar y después juzgar. Esto quiere decir que un hombre no puede dirigir o guiar a menos que también juzgue.
Así sucedió con Moisés, que dirigía y guiaba a Israel a través del desierto, y cuando Jetro lo encuentra, ¿qué estaba haciendo Moisés? Juzgando el pueblo. Y Jetro le dice: búscate otros hombres que juzguen las cosas menores, que eran los jueces. A través del Antiguo Testamento yo encuentro un libro llamado el libro de los jueces. Y dentro de sus relatos dice que en el tiempo de los jueces todo el mundo hacía lo que le daba la gana porque no había quien juzgara el camino de los hombres. La palabra griega de juzgar viene de rino, con K primero. Rino, juzgar, se relaciona con la raíz de la palabra del latín cerno, que significa separar, partir, cenir, juzgar. Entonces siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente. ¿Cómo un padre de familia puede criar a sus hijos si no juzga? Es decir, si no le enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo un hijo de Dios puede saber cuáles son los falsos profetas de los cuales Jesús dijo que nosotros teníamos que identificarlos? Como dijo Pablo, juzgad la profecía, oídla y juzgarla, a ver si es de Dios. Esto está dando otro viraje. Esto que se aferran, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. ¿Cómo podemos conocer a los falsos profetas? ¿Cómo podemos prevenir a nuestras ovejas de los lobos rapaces? A través de la Biblia encontramos la enseñanza que debemos identificarlos y detectarlos. En la época de la Reforma, la gente no podía leer la Biblia porque estaba en latín. Y todo lo que los sacerdotes decían, eso era una gran verdad y punto, y se acabó. Porque ellos manejaban la verdad. Eso se parece a mucho hoy, ¿verdad? La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y si tú no juzgas, entonces ¿cómo vas a conocer los frutos? Lo que el Señor se está refiriendo es a esa clase de juicios donde la gente lo que quiere es destruir a otro. Cuando el Señor habla del juicio, de que tú debes juzgar, se está refiriendo a que tú debes dirigir, guiar, enseñar a una persona. Ese es el papel de la iglesia: sacar a la gente de la mentira y traerla a la luz, porque eres luz, ¿verdad? La relación entre alguien que debe juzgar en la iglesia de Cristo es una relación maestro-alumno. El padre deberá juzgar la conducta de su hijo, porque si juzgar esa conducta, el padre no podrá dirigir el hogar en forma exitosa. ¿Cómo le decías tú a tus hijos lo que es bueno y lo que es malo? Verdaderamente un padre debe aplicar la ley de Dios a sus hijos. ¿O no lo dice la Biblia? Y entonces, ¿cómo aplicas ley si no hay juicio? Una vez más, recuerden, al guiar y juzgar van juntos. Uno no puede guiar o dirigir sin juzgar, y uno no puede ser juzgado si no es guiado. Este es el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. De hecho, este pasaje comienza con no juzguéis y termina diciendo que cuando hayamos limpiado nuestra casa, entonces podremos ayudar a nuestro hermano a limpiar la suya. Si tú eres luz, si tú eres sal, pureza, tú tienes que ayudar a otros a que sean limpios, a otros a que sean guiados y conozcan la verdad y puedan saber lo que es malo. Cristianos señalando los pecados, debilidades y faltas cuando todavía tenemos las nuestras. A eso es lo que Cristo se refiere en el Sermón del Monte. Si juzgamos a nuestro prójimo cuando nos encontramos en un estado de perfección moral, queremos ser pequeños salvadores, pero en palabras de Jesús se oiría así: hipócritas. Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiero que vayan conmigo a Corintios para ir
definiendo mejor esta idea. Entonces tenemos claro en un principio que el juzgar que se está refiriendo Mateo es esas personas que no están en una condición espiritual correcta y que ciertamente su juicio es un juicio de hipócritas, son los que no pueden juzgar, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 6, en esta hora. Vamos a mirar y a definir esa verdad bíblica. A la iglesia de Cristo se le está quitando la autoridad de juzgar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Os algunos de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Aló? O sea, usted está entendiendo que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que juzgar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué más está diciendo? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son menor de estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Será que arranco ese pedazo de la Biblia a los predicadores que te dicen que tú no puedes juzgar? Porque hemos confundido ese juzgar que va con fines de destruir. ¿Sabe qué pasa hoy? Alguien dice esto muy sabio. Hoy hemos llamado a la envidia, le hemos puesto un nombre bonito en la iglesia. Hoy a la envidia se le llama celo ministerial. Entonces, resulta que la hermana Karina predica mejor que yo. No, eso no lo voy a predicar más porque la gente la va a pedir a ella. Usted no va más. Usted está en pecado. Cuando usted viene, usted no se arrodilla y le buscamos todos los pecados a esa persona. No juzgues. Estás haciendo un juicio hipócrita. Porque en la misma medida en que estás juzgando a esa persona, tú vas a ser juzgado. A eso es lo que se refiere. Pero si alguien que viene a nuestra congregación y nos predica algo que está fuera de lo que Dios ha dicho, nosotros tenemos que saberlo juzgar y pararnos y decir, esto no viene de Dios, porque usted está enseñando fuera de la palabra de Dios. Pero hoy, perdónenme la expresión que voy a utilizar, una serie de vividores que han buscado el reino como ganancia, lo que buscan es que la gente no diga nada de ellos para vivir en su vida de pecado. ¿Qué hacen los políticos colombianos? Manipulan la justicia, ¿verdad? Manipulamos la justicia, que ningún proceso se abra en contra de nosotros, que la Procuraduría, que la Contraloría la manejamos o la manejan ellos para no ser juzgados. Pero los oyes tú hablando de rectitud y de justicia. Hipócritas, diría el Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta hora? La Biblia dice que el espiritual juzgue lo espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que si nosotros vemos a alguien que dice ser del Señor y está ministrando lo que no es de Dios, ¿qué dice la palabra? Vamos a Gálatas. Vamos a la carta de Gálatas. Allí Pablo nos da una definición respecto a este tipo de personas muy claramente. Y nos dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué fue lo primero que hicieron los Gálatas? Se alejaron. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Quieren qué? Pervertir.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, será anatema, es decir, será maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto está claro aquí. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias porque hemos podido predicar su palabra y oramos para que esta llegue